Madrinas y padrinos, hoy escuchamos el Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. El Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Hace que no son hijos, que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que es de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera padre, su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, padrinos y madrinas, hoy hay una frase que, pues, es hermosa, muy breve, pero con un trasfondo muy grande. Esta frase la hemos escuchado, es muy conocida y dice: la verdad les hará libres. Y yo pienso que, pues, esto nos remite a, el tema importante de la libertad. La gente de ese momento está pensando en términos de esclavitud, una esclavitud que es la que, pues, producen los imperios, ¿verdad? Muchas veces las grandes potencias, pues, dominaban a varios países y ejercían sobre esos países el control, y entonces los oprimían, los explotaban. Y Jesús está hablando de algo muy diferente, habla de otro tipo de esclavitud. Eso es lo que los judíos entendieron en una primera instancia: la esclavitud de los imperios, el dominio militar. Y Jesús está tocando un punto muy sutil. Hay otro tipo de esclavitudes que incluso nosotros en esta época vivimos, y es precisamente la esclavitud del pecado. Son las amarras del pecado que no nos dejan vivir con plenitud, que nos limitan, que nos roban la realización, la alegría y la integración como personas. El catálogo de pecados, ya lo sabemos, es muy extenso. Hablamos, por ejemplo, de la mentira, el pecado de la soberbia, el pecado del materialismo, el pecado, ¿por qué no decirlo?, de la tristeza, ¿verdad? A veces cuando hay gente que se deprime con frecuencia, y cuando esa tristeza, pues, es producto de un desencuentro con Dios y un desencuentro con los humanos.
Cuando la tristeza se hace presente en las personas con mucha insistencia y se convierte en un estilo de vida, la lujuria es un pecado que los medios de comunicación saben fomentar muy bien y que está presente entre nosotros con mucha fuerza. El pecado de la tibieza, de la gente que no opta con pasión, con radicalidad, con definición por Dios. Muchos tipos de pecado. El pecado, por ejemplo, de la pereza. La gente que vive pues sin comprometerse y sin invertir lo mejor de sí en aquello que hace. Entonces, esta realidad está presente. Esta realidad nos oprime. Esta realidad nos quita el gozo y la plenitud de la vida. Y es a eso a lo que viene Jesús, a liberarnos de ese tipo de esclavitud, a romper esas amarras que hacen que vivamos tristes, que vivamos cansados, que perdamos el sentido profundo de estar en esta tierra. Y por eso Jesús dice eso. Esta verdad que yo proclamo les va a hacer libres, les va a dar plenitud interna, les va a permitir gozar sus potencialidades y ponerlas al servicio de los demás. Hoy quisiera además comentar que quizás uno de los grandes privilegios que Dios nos puede dar es trabajar a favor de nuestros hermanos. El misionero pues tiene esa bendición, pero no es exclusiva del misionero. Todos tenemos que trabajar a favor de los demás, ser un apoyo firme, sólido, bueno, consistente para las demás personas. Trabajar para su sanación, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que las personas crezcan y se desarrollen y se liberen de esas trabas que quitan vida. Ayudarles a encontrarse con su potencial, con todo aquello que Dios puso en ellos para crecer como personas. Es un gran privilegio poder aportar a nuestros hermanos este tipo de ayudas y es gracia de Dios que nos otorga y que tenemos que poner en acción. Que Dios los bendiga.